En el corazón de la majestuosa Tierra del Fuego, tierra que desde antaño aviva la llama en el corazón de los exploradores. Comienza esta aventura en la que nos adentraremos en uno de los parajes más impresionantes de la isla. Ya no quedan lugares así en el mundo. Aquí en Tierra del Fuego aún es posible salir a caminar en busca de la libertad que solo la naturaleza virgen puede ofrecer. Desde la ciudad de Ushuaia, capital del fin del mundo, recorreremos 18 kilómetros para llegar al sitio donde comenzará esta travesía que te sumergirá junto a nosotros en inigualable belleza natural. Tendremos que abandonar las comodidades de la Ducato para sumergirnos en la grandeza de esta postal viviente. Encontrando la paz en la simplicidad con las pocas cosas que podremos cargar. Nuestros espíritus intrépidos nos guiarán una vez más para extender nuestros límites. Ok, recién empezó la caminata y claro, vimos bosque, nos quedamos mirando los árboles y demás y nunca prestamos atención al camino, el cual no estaríamos encontrando. Estamos pasando entre los pasillitos que los árboles van dejando. No, ya está el camino. Nos mandamos por cualquiera, loco. Muy lejos no estábamos, pero estábamos como atravesando por la parte más difícil, ¿no? Como hacemos siempre. Qué hermoso. O sea, veníamos por allá y miren la avenida que tenemos acá. O sea, dale. Esta caminata va a tener aproximadamente 2 hitos. Uno es el más turístico, el más conocido, que es el camino que nos lleva hasta Laguna Esmeralda. No es nuestro objetivo final, vamos a seguir un poquito más, pero para que tengas una idea, si querés venir para Ushuaia y hacer la caminata, aproximadamente te va a llevar unas 9 horas ida y vuelta. Tenés que tener en cuenta que es una caminata de dificultad media y venir siempre con el calzado correcto porque el suelo es así como bastante barroso. Es un sendero, al menos el primer tramo que vamos a hacer, súper conocido acá en Ushuaia. Hay mucho turista, así que lo vas a encontrar bien marcado. Siempre en todo momento vas a ver gente, te vas a cruzar en ida y vuelta con gente para toda la familia. Sí, la verdad que viene bien. Hay zonas donde quizás el terreno se pone un poco más complicado y sin embargo armaron pasarelas, así que está bastante accesible la caminata. Sí, nosotros venimos ahí un poco agitados porque estamos metiéndole ritmo. Vista escénica, la verdad que es extraordinario. Se llama Cerro del Domo Blanco. Obviamente vemos por qué motivo. Seguimos alucinando igual, a donde sea que mires tenés un paisaje de postal increíble. Ushuaia estalla frente a tus ojos mostrándote, no sé, o sea, realmente no hay ángulo que no tenga algo bello.
esta parte del camino se puso increíble porque es como que te lleva al lado del arroyo. Un arroyo que sale de la misma laguna que estamos yendo a visitar. O sea, ya estamos muy, muy cerca. Pasame la cacerolita. Enseguida. Voy a buscar un agua y nos tomamos un café acá. ¿Qué tal, Porque si algo Relax. creo que hicimos bien en esta vida es volvernos dueños de nuestro tiempo. Ahí está. Como Tomarse traemos un carpa, café. traes la vivienda acá. O sea, Claro. no tenés apuro de nada. Muchísima gente, la verdad que, o sea, debe haber en la laguna unas 200 personas alrededor. Este es el punto más turístico, es uno de los grandes atractivos de Ushuaia. Totalmente no defrauda, es espectacular. La caminata nos llevó 1 hora 40. Está bien, en 1 hora y media una persona que no viene con un canal de YouTube a cuestas. Claro. El auténtico y original café con vista. Sí, sí, buena vista. ¿Cuánto lo podemos cobrar este? $10. Ah, mierda, caro el café con vista la Guille. Ahí le tomé más gusto, está rico. Nos olvidamos los cubiertos. Entonces, yo traje un rico atún. ¿Qué se supone que es eso? Una cuchara. Después vamos a pasar la línea de la vegetación. No vamos a tener de dónde sacar los tronquitos. Guarda. Bueno, es hora de arrancar. Muy lindo todo, pero este no es nuestro destino, sino que queda un poquito más arriba. En este momento dejamos la laguna atrás, lo bonito y llano se acaba de terminar y vamos con el verdadero reto de esta aventura. Ya empezó la subida empinada. Voy a intentar hablar sin quedarme sin aliento. Lo más increíble y sorprendente que tiene la isla es que tenés paisajes de alta montaña sin estar extremadamente elevado. Nosotros ahora estamos ya andando entre los cúmulos de nieve que han quedado, que todavía están ahí aguantando un poco antes de derretirse. Y sin embargo, estamos a 520 metros sobre el nivel del mar, andando por un paisaje que a lo largo del viaje mínimo tendríamos que haber estado pasando los 3.000 metros, Sí. más o menos. O sea, para O que 4.000. o 4, como para que la Sí. vegetación ya se corte de una manera tan pronunciada como está pasando acá. Sí, nieve. ¡Ay, qué preciosa la nieve! ¡Qué preciosa la nieve! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Ah.
3 de la tarde, superada la parte más empinada, la parte más dura. Al estar la nieve tan fresca, la verdad que se hizo sentir, pero hay que llevarlo con calma. Es un pasito a la vez, y de repente estás arriba, qué sé yo. Yo ya creo que estamos llegando. Se puso increíble acá. Hermoso. Acá está peligroso. Miren. Abajo mío está corriendo agua. Puedo mojarme toda. Así que mejor por este lado. Momentos finales. Acaba de pasar una caminante y nos dijo que más o menos faltaban unos 100 metros para unos 50 metros. Así que no puede faltar mucho. Se ve que anoche cayó nevada y la nieve está súper fresquita. Hay una capa muy blandita que dificulta. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Wow! Y ahorita se va a quedar calentando una sopita o un café, vamos a ver. Mi misión es encontrar dónde poner la carpa a esta altura. No sabemos muy bien si sobre la nieve o sobre una roca. Voy a tratar de encontrar alguna roca planita, pero me gustaría que no sea acá tanto a merced del viento. Vamos a hacer algo calentito para entrar en calor. El viento está helado, así que ya es como que necesitamos ahí recuperar un poquito de la tibieza en el cuerpo. Que los pisos acá no son nada amigables con... Este lugar no está mal. Con la espalda. Creo que conseguí un lugar, medio incómodo. O sea, no para relajar. Pero está el reparo y tenés para 2 personas entran. O sea, corté para decirle, hey, o sea, no sé cómo se imagina que vamos a entrar acá. A ver, mostrar. Ahí está uno. ¿Y el otro? Quieto ahí. Buena vista logramos en la carpita. Tenemos la laguna Esmeralda, Encantada, no recuerdo. Esmeralda, me buchonean de acá. Y de este lado el glaciar, aunque tendríamos que serruchar esta roca para verlo. Ahora salió un poquito el sol, ya no tenemos los pies tan fríos. Todo sonríe, muy bien. Mira qué bien que quedó la carpa, ¿qué tal?
Al fin llegó la mañana y el coraje necesario para levantarse. Este frío y ahorita yo la pasé bárbaro. Unas suaves brisas nos amacaban. Me daba ahí como claustrofobia porque la carpa la tenía acá. O sea, era como una trampa mortal. Se aplanaba totalmente y se escuchaban derrumbes. Los derrumbes igual los habíamos sentido y antes, cuando ya armamos la carpa y entramos, y son de la ladera de enfrente, así que no había preocupación. Pero era como que todo era hostil. Sí, es increíble el lugar. Muy bueno, ¿eh? Sí, una experiencia ahí como interesante. Aterradora. Pero ¿quién durmió calentísimo dentro de las bolsitas de dormir? Sí. ¿Preparada? Sí. Vamos a ver cómo sale. Ya encontré el carril. Vení, Tone. Acá. Acá arriba. Arriba. Dale. ¿Acomodado vos y yo? Dale. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, pará! No, yo voy frenando un poco porque... ¡Ay! ¡No, no, ¡ay! ¡No, no, ¡no, Guille! ¡Me rompí la mano! Hubo problemas. Esto se descontroló. Dale. ¡Ay! ¡Pará! ¡No vengas tanto! ¡Ay, esto se pone brava! ¡Ay, ay, ay! ¡No digas, pará, boludo! Es que yo necesito que vos frenes porque me da mucho vértigo. Sí, yo te la voy a dar. Yo freno con vos con tu padre, la pata en la... ¡Dale, voy! ¡Ay! ¡Voy! Ah, pará. Uy, me trabé. ¡Déjate paso, entonces arriba! Dale, dale. ¡Voy! Estoy sentada arriba de un cúmulo de nieve. Listo, acá llega el final del carril. Ay, tengo el tulio congelado. ¡Estuvo buenísimo! Allá está arriba de la piedra. Che, se me quedó algo arriba. Ah, Es que yo quería acelerar más. sí, pero... Encima de la cámara en un momento se desconó, se fue para otro lado. No sé con qué paisaje despedirme, si con nieve atrás o con valle. Pero la verdad que decirles que fue una experiencia increíble. Haber dormido tan arriba, tan alejados de todo, estuvo bueno. A mí me gustó. Está bueno porque fue un momento de aprendizaje también. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de dormir o sobre la nieve, es la primera vez que acampamos sobre roca, así que todo sirve de experiencia para la próxima estar mucho más cómodos. La caminata es corta, así que si se animan a dormir acá arriba, lo recomendamos. Vénganse preparados porque Tremendo. hace muchísimo frío. Con fe los últimos 200 metros. Con mucha fe, vos podés. O sea, porque venía un muchacho que tenía toda la actitud y despacito, despacito y se arrepintió los últimos 100 y la verdad que cuando yo llegué fue como, no, pobre flaco. Claro, pensamos que venía atrás y después ya no Me di apareció vuelta y no más, estaba. así que... ¿Cuál es el menú de hoy? El menú es un locro listo que se calienta y se come. Y tenemos 3 opciones de cucharas. Miren esta que linda. Y esta que rara. ¿Qué cuchara querés? Mirá, levantó No sirve. 2 frijolitos. Y yo voy con la mía que es cuchara tipo azucarera. Comida calentita, no sé. Resucitador. Bueno, provecho, gente.
De un granito. Compartamos la cuchara, amor. Oh. Nada.